¿Cómo se incrementan las pensiones otorgadas por el ISSSTE? Este ha sido el tema que con mayor frecuencia nuestros clientes y suscriptores nos han pedido que abordemos en los comentarios de los videos de nuestro canal, por lo que hoy explicaremos cómo se calculan y realizan dichos incrementos a las pensiones, siempre con los fundamentos legales aplicables tal como hemos venido haciendo a lo largo de nuestros videos. Previo a estudiar nuestro tema, debemos dejar claro que no todas las pensiones otorgadas por el ISSSTE se calculan de la misma manera, tal como en lo sucesivo se podrá comprobar. Para poder explicar mejor este tema, vamos a dividir el presente estudio en dos casos: personas que se pensionaron con la ley anterior, vigente de enero de 1984 hasta el 31 de marzo de 2007, así como aquellas personas que obtuvieron su pensión en términos de la ley vigente a partir del 1 de abril del 2007, ley nueva. Asimismo, del grupo de personas que se jubilaron conforme a la ley anterior, se dividirán en tres grupos, pues en la ley del ISSSTE ya abrogada se realizaron dos reformas que cambiaron la manera en que de principio se venían incrementando las pensiones. De igual manera, y para poder comprender con más facilidad el presente tema, le sugerimos vea antes los videos que en este canal hicimos sobre las pensiones del 10º transitorio y cuentas individuales respectivamente. En la descripción de este video le dejamos los enlaces para que acceda a ellos. Comencemos. Pensionados bajo el régimen de la ley anterior. Como sabemos, la anterior ley del ISSSTE fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1983 y entró en vigor a partir del día 1 de enero de 1984, siendo esta la ley aplicable a los burócratas hasta el 31 de marzo del 2007, fecha en que fue abrogada. Como primera aclaración, debemos tener en cuenta que la ley del ISSSTE de 1983 no fue la primer ley de ese instituto, o como dicen algunos abogados ignorantes y fraudulentos, la ley original del ISSSTE, pues hubo una ley del ISSSTE anterior, la de 28 de diciembre de 1959 y que entró en vigor el 1 de enero de 1960, por lo que le pedimos no se deje sorprender si alguien viene a decirle que la ley de 1983 es la entre comillas ley original de ese instituto, no caiga en manos de estafadores que ni siquiera conocen las leyes aplicables al servicio que le quieren vender. Volviendo a nuestro tema, en la ley del ISSSTE de 1983 se estableció en su artículo 57 la manera en que las pensiones tenían que ser incrementadas por ese instituto, siendo el párrafo tercero de ese artículo del siguiente texto. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Publicada en diciembre de 1983 y abrogada el 31 de marzo de 2007. Artículo 57. Las cuantías de las pensiones aumentarán al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo. El tercer párrafo del artículo 57 de la ley del ISSSTE de 1983 era bastante claro al mencionar que las pensiones se incrementarían en proporción a los incrementos hechos al sueldo básico de los trabajadores en activo. Sin embargo, este artículo sufrió dos reformas que fueron trascendentales, pues a partir de cada una de ellas se aplicarían los incrementos a las pensiones de manera distinta a como estaba redactado originalmente en 1983. Que como ya vimos obligaba a que se calcularan esos incrementos en igual proporción a los percibidos en los sueldos de los trabajadores en activo. La primera de estas reformas al artículo 57 fue a través de decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1993, en el cual el artículo a estudio quedó en su tercer párrafo redactado de la siguiente manera. Artículo 57. La cuantía de las pensiones se incrementará conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal, de tal modo que todo incremento porcentual a dicho salario se refleje simultáneamente en las pensiones que paga el instituto. Como podemos observar del texto modificado, en esta reforma se estableció que a partir del día 5 de enero de 1993, fecha en que entró en vigor esa modificación, las pensiones se incrementarían en la misma proporción de los incrementos realizados al salario mínimo, por lo que dicha unidad de medición fue la que se tomó como parámetro para calcular los incrementos a las pensiones del ISSSTE a partir de esa fecha. Finalmente,
Este mismo artículo 57 volvió a sufrir una última reforma, pero además la adición a su texto de otros 2 párrafos agregados en razón de la modificación hecha a su párrafo tercero, todo esto mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2001, para quedar el texto de nuestro machacado artículo 57 de la siguiente manera. Artículo 57. La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del día 1 del mes de enero de cada año. En caso de que en el año calendario anterior el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción que estos últimos. De no ser posible la identificación del puesto, para el incremento que corresponde a la pensión respectiva, se utilizará el Índice Nacional de Precios al Consumidor como criterio de incremento. Con esta última reforma y adición al artículo 57 de la Ley del ISSSTE abrogada, a partir del 2 de junio del 2001 y hasta el 31 de marzo del 2007, fecha en que esa ley perdería vigencia, los incrementos a las pensiones se calcularían tomando como parámetro el Índice Nacional de Precios al Consumidor del año calendario anterior, es decir, se incrementarían las pensiones conforme a los incrementos inflacionarios del año inmediato anterior, siendo aplicable en cambio el incremento a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, solo cuando el incremento a la inflación hubiera sido inferior a los de los sueldos de los trabajadores en activo. De todo lo que hasta aquí hemos visto, tenemos que el artículo 57 de la Ley de 1983 del ISSSTE, y que expresa la manera en que las pensiones otorgadas en términos de esa norma hoy abrogada serían incrementadas, contempla 3 diversos métodos para calcular los incrementos a las pensiones, dependiendo de la época o periodo de vigencia en que el trabajador se haya pensionado al abrigo de esa ley. Incrementos a las pensiones otorgadas bajo el régimen de la nueva ley del ISSSTE. Si bien en la ley vigente a partir del 1 de abril de 2007 en sus artículos 74 y 139 se explica cómo se harán los incrementos a las pensiones de riesgo de trabajo e invalidez respectivamente, esta ley es omisa en mencionar cómo se realizarán los incrementos a las pensiones por jubilación, edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada y muerte del trabajador. No obstante lo anterior, tenemos el reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo 10 transitorio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 2009, el cual en su artículo 8 establece el procedimiento para calcular los incrementos a las pensiones otorgadas bajo ese régimen, mismo que a continuación estudiaremos en la parte que nos interesa. Artículo 8. La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efecto a partir del 1 de enero de cada año. En caso de que en el año calendario anterior el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados de manera general a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción que estos últimos. De no ser posible la identificación del puesto que correspondería al pensionado, partir de la información oficial proporcionada por las dependencias y entidades al 15 de diciembre de cada año, para el incremento que corresponde a la pensión respectiva, se utilizará como criterio el Índice Nacional de Precios al Consumidor del año anterior, publicado en el mes de enero. Este artículo es muy claro al establecer que los incrementos a las pensiones se calcularán tomando como parámetro el Índice Nacional de Precios al Consumidor del año calendario anterior, es decir, se incrementarían las pensiones conforme a los incrementos inflacionarios del año inmediato anterior, siendo aplicable en cambio el incremento a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, solo cuando el incremento a la inflación hubiera sido inferior a los de los sueldos de los trabajadores en activo. Si son observadores, podrán darse cuenta que es el mismo método que se estableció en la última reforma hecha al artículo 57 de la Ley de 1983, para el incremento de las pensiones. Después de haber estudiado la manera en que el ISSSTE debe calcular el incremento a las pensiones, quizá ahora se esté preguntando, si el ISSSTE por algún motivo calculó de manera correcta los incrementos que por ley le corresponden a su pensión, ¿qué puede hacer? La respuesta es simple.
acudir ante el propio instituto a formular mediante escrito solicitud de revaloración de su pensión. Sin embargo, no es muy recomendable hacer esto, dado que en estas instancias la autoridad es siempre juez y parte, y al personal que representa a esa institución le pagan para defender los intereses del ISSSTE y no los de usted. No espere una resolución apegada a derecho. También puede acudir a demandar directamente al ISSSTE. Los tribunales son imparciales y definitivamente apreciarán mejor su caso que el personal de esa institución. Como recomendación final, si usted tiene dudas sobre si le han incrementado de manera correcta su pensión, busque asesoría profesional y acuda con un abogado especialista en la materia. Evite a quienes con tal de sacarle dinero le bajen el cielo y las estrellas. Usted sabrá diferenciar a un profesional de un defraudador. Esperamos que este video le haya sido de utilidad. Por favor, compártalo con quien le pueda servir esta información. Suscríbase a nuestro canal para estar al tanto de las novedades en materia del ISSSTE y aprender sobre los temas más importantes en pensiones.